Capitán, una feliz mañana. Muchas gracias, saludos. Chao, chao. Nos atiende Eliav Benjamin. Él es el director adjunto de la misión de la Embajada de Israel en Washington D.C. Este es un diplomático de carrera, ha estado en varios puestos en el Ministerio de Exteriores en Israel, ha sido director político del ministerio, director de asuntos de la formación de cadetes, fue jefe de gabinete de diplomacia pública. En fin, ha tenido asignaciones en Shanghái, en la China, por supuesto en Israel, en Jerusalén y en Washington. Es licenciado en estudios islámicos y de Oriente Medio en la Universidad de Tel Aviv y tiene una maestría en planificación y gestión política en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El señor Eliav también es miembro de varios comités directivos gubernamentales y ministeriales. También fue capitán de la infantería de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nos atiende desde Washington, Mr. Benjamin, good morning. Julio, to you and to all the listeners. How's your Spanish? Un poco. Un poco. Not good enough for an interview. Vale, let's do it in English. Ana, la pregunta que le hacíamos al capitán Kaplan, pero que dice que la respuesta debe ser mucho más política. ¿Qué quiere decir que Israel se va a quedar en Gaza? What does it mean that Israel is going to stay in Gaza? Israel has no intention of reoccupying or ruling over Gaza in the future. The sole objective of the war now that was forced on Israel, and that Israel is going to see it through, is to make sure that we do not have any more terrorism emanating from Gaza and threatening our people around Israel. And this is the sole purpose of it, to make sure that Hamas is no longer an effective rule there, and Hamas has no longer any terrorist capabilities threatening our people. No tienen intención de reocupar Gaza en el futuro. El objetivo de la guerra ahora, una guerra forzada en Israel, por supuesto, es que no tengan más terrorismo desde Gaza amenazando a su gente en Israel. Ese es todo el propósito que tiene Israel en este momento con esa incursión. Nos dice que pues lo que ellos pretenden es que Hamás no sea más efectivo en Gaza y que no tengan capacidades para cometer actos de terrorismo en contra de Israel. Ana, ellos se están defendiendo, es lo que han alegado desde el día 7 de octubre. Y dice nuestro invitado que ellos pretenden acabar con Hamás, acabarlo, borrarlo. Pero vemos permanentemente gente de Hamás dando entrevistas fuera de Israel. ¿Él cree que acabando con Hamás en Gaza se acaba totalmente Hamás? ¿Qué pasa con los que están por fuera? You guys have said that, of course, you're defending yourselves, and that's why you guys are attacking Hamas. And the thing is that, of course, you're attacking Hamas leaders and members that are in Gaza, but constantly we're seeing Hamas members giving interviews outside of Gaza. Do you really believe that if all of Hamas is perhaps, let's say, eliminated from Gaza, are you really going to end with this group when there's so many Hamas members outside of Gaza? So, thank you, Julio. The Hamas is spreading like a cancer. We are seeing them spread their wings throughout the world, not just in the Middle East, and this is why we are saying and are continuing to say that this is not just Israel's war. This is a war Israel is fighting for the entire international community, because if we do not defeat Hamas now in Gaza, we will see them and others conduct terrorism attacks against the entire free world, everywhere else, and not just against Israelis and Jews. The focus from our point at this point is Hamas in Gaza, to make sure that my brother and that his family and that other families and people who live in neighborhoods around Gaza and in Israel can live in peace and security the way that any human being around the world deserves to live. Nos dice que
Hamás se está esparciendo como el cáncer en todo el mundo, no solo en el Medio Oriente. Por eso dicen que no es solo una guerra de Israel, es una guerra que Israel está peleando para toda la comunidad internacional. Si no destruyen a Hamás en Gaza, verán otros ataques terroristas en el mundo, y no solo contra Israel y contra los judíos. El foco ahora es acabar con Hamás en Gaza para asegurarse que las familias que viven en barrios aledaños alrededor a Gaza puedan vivir de una manera segura y en paz, como merece vivir cualquier persona en el mundo. ¿Cómo ve el papel de Estados Unidos desde el punto de vista de la Embajada de Israel en Washington D.C. en esa promoción de la paz y la estabilidad en Medio Oriente en este contexto? How do you see the role of the United States, specifically from where you're standing in Washington D.C. and their efforts, as they have said, to promote stability in the region? So the relationship ongoing between Israel and the United States is something I don't think I need to elaborate on. I'm sure everybody is well aware of this closer relationship and cooperation which has been going on for the past 75 years since the establishment of the State of Israel. But specifically now we are seeing this culminating to an I would say unprecedented support that we are getting here. This comes on a political level, it comes on the defense and military level, it comes on the legislation level with Congress as well, and it goes really across the board. And the fact that the United States is coming out in condemnation in a very clear way against Hamas and against terrorism, and deterring Iran and deterring Hezbollah, along with Israel and along with most Western countries, sends a very, very clear message, both here internally but also to the entire world. As President Biden said very early on already, to those who want to join this fight from the enemies, he said it in one word: don't join, don't get any bad ideas. This will be bad for you. And this is a very clear message coming from the U.S., which Israel is grateful for. We are working on this very hard and very closely here with our counterparts in Washington, D.C. And I think we are seeing this also coming through the visit of President Biden to Israel, the visits by Secretary of State, the visit by Secretary of Defense, members of Congress, and of course all the statements that are coming out in support of Israel, and not just the statements but also the work to support Israel at this tough time. Pues nos responde que la relación estrecha entre Estados Unidos e Israel no necesita ninguna profundización, porque pues se sabe que esta relación de 75 años desde el establecimiento del Estado de Israel es bastante pues fuerte. Nos dice que ven un apoyo sin precedentes ahora mismo de Estados Unidos a Israel desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar, de defensa, legislativo, también desde el Congreso de los Estados Unidos. Así que el hecho de que Estados Unidos condene de manera clara a Hamás y el terrorismo, y también a Irán, a Hezbollah, es un mensaje bastante claro por parte de Estados Unidos y los demás países occidentales. Es un mensaje que se manda al resto del mundo de que no se unan a esta guerra y con el enemigo, que no den malas ideas, y eso va a ser perjudicial para toda esa persona que se une al enemigo. Entonces Israel está agradecido de ese trabajo de cerca que ha hecho con los Estados Unidos. Eso se ha visto reflejado en la visita del presidente Joe Biden a Israel, del secretario de Estado de Defensa, de los miembros del Congreso, y todos los apoyos a Israel desde pues los pronunciamientos y el trabajo que han hecho. Además de lo que está pasando en la región, en Gaza particularmente, también estamos viendo estos ataques antisemitas en varios países, no solamente de grafitis en ciudades como Washington o como París, sino también de ataques a personas. Aquí en Francia, en Lyon, atacaron a una mujer judía el fin de semana con un cuchillo. Y precisamente me gustaría preguntarle a nuestro invitado qué opina de estos actos, cómo proteger a la comunidad judía, cuando, por ejemplo, ayer entrevistábamos a Jonathan Harfi, del Consejo Representativo de Instituciones Judías en Francia, que él mismo decía que lo que está haciendo Israel en Gaza es el combustible de estos actos antisemitas. How can
Frankly, of course, there's been a rise in anti-Semitism attacks all over the world. And the question, to be more concrete, would be, how can we defend these attacks when we are seeing people from the Israeli government or people outside, but that usually would approve of what the government is doing, saying that what's happening in Gaza is being like gasoline for this anti-Semitism attacks all over the world? So frankly, I not only don't I see any connection between any statements coming out from Israel to the rise of anti-Semitism, I am actually quite surprised by this question. The rise of anti-Semitism against Jews around the world has nothing to do with anything any Israeli leader is saying one way, shape, or form. The rise of anti-Semitism we are seeing here, including just yesterday, an elderly Jew in Los Angeles who was murdered to death because he is Jewish, and standing up for Israel in this case, is something we should all be denouncing in the strongest way, and something that every government around the world should be fighting strongly against. The Jews around the world should be protected, and they have the right to live, and they have the right to their opinion. And the fact that they are persecuted, and the fact that we are seeing swastikas painted on people's cars and houses, and that their houses are being desecrated as well, is something that takes us back 80 years to the time of the Holocaust. So I would expect every single leader in every single world, in every single country, city, province, to come out and denounce this and to do their utmost to disengage and to disassociate themselves from these attacks, and to do everything they possibly can to protect Jews worldwide. Pues nos dice que no ve ninguna conexión entre ningún pronunciamiento por parte de Israel y el antisemitismo. Está sorprendido por la pregunta porque el origen de este antisemitismo no tiene nada que ver con lo que digan los líderes de Israel. Lo que vio, por ejemplo, ayer un adulto judío en Los Ángeles asesinado simplemente por ser judío es algo que todos deben denunciar y que el mundo debe pelear. Los líderes del mundo deben proteger a los judíos, su derecho a vivir, a dar su opinión y que no sean perseguidos. Eso lo estamos viendo desde sin precedentes. Nos dice que nos lleva a épocas del Holocausto y espera que todo esto se denuncie para que se desasocie toda esta idea de ataque en contra de los judíos y se protejan a los judíos en el mundo. Yo quiero volver a la primera pregunta sobre las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, y lo voy a citar textualmente. Sobre el posconflicto dice: creo que Israel tendrá que por tiempo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. ¿Cómo no entender que esa declaración quiere decir que Israel piensa quedarse por tiempo indefinido dentro de la Franja de Gaza? ¿Y eso qué representa? Going back to the situation about Israel staying inside Gaza, Prime Minister Netanyahu has said that he believes Israel needs to take responsibility of the region, because when they don't, we are seeing what happens. How can we, after Prime Minister Netanyahu says that, how can we interpret that Israel is not going to stay inside Gaza for an indefinite amount of time? We have been sustaining attacks by Hamas for so many years already. Hamas have hijacked and taken over Gaza in 2007, just 2 years after Israel completely disengaged from there, and they took over the place after 2 years, kicking out the Palestinian Authority and terrorizing their own people. We have been speaking well before that already, but even more so afterwards, about the terrorism that comes out of Gaza, about Hamas, about Palestinian Islamic Jihad, and about Hezbollah up north, until we are blue in our mouths. Unfortunately, most of the world was unwilling to listen and unwilling to accept that this is a terrorist attack not just against Israel but against the entire world. And Israel has always learned to put a patch on the situation in Gaza, or a band-aid, because of a lot of it because of what the international community has been saying. Unfortunately, what we have seen while we were putting patches on the situation is that Hamas was rearming itself, retraining itself, refunding itself with a very strong support also by Iran. And now we see over 1,400 Israelis and foreigners, it's not just Israelis, and foreigners, Jews and non-Jews, who have been
massacred in such a brutal way, of over 4,500 who have been injured and over 240 who are still being held as hostages in Gaza because nobody else was willing to listen. So this is a call for us, to the entire world, not to apologize, not to use ifs or buts when talking about terrorism and the need to fight back against terrorism, to fight for the security. So yes, at this point, Israel is standing in the front of the entire world doing this, and we call on the entire free world to come and support Israel and to do exactly as Israel is doing, to fight back against terrorism and against the evil. Pues nos dice que él sostiene o vienen sosteniendo que estos ataques de Hamás vienen desde hace mucho tiempo, y nos dice que Israel lo viene denunciando desde hace un tiempo. Hamás salió de la Franja de Gaza en el año 2007 y desde ese año que se desvinculó Israel de la Franja de Gaza, 2 años después, Hamás tomó control de la Franja de Gaza, sacando a la autoridad palestina, aterrorizando a su propia gente. Nos dice que ellos han venido hablando del terrorismo proveniente de Gaza y de Hamás por mucho tiempo, también de Hezbollah en el norte, y pues el mundo no escuchaba y no prestaba atención, que este era un ataque al mundo entero, no solo a Israel. Entonces Israel lo que venía haciendo era poniendo ciertas banditas y curitas a la situación por esa presión que venía de la comunidad internacional y lo que venían diciendo, pero desafortunadamente esas soluciones o pañitos de agua tibia no solucionaron la situación, porque Hamás, por el contrario, empezó a refinanciarse, a equiparse con el apoyo de Irán, y esto resultó en el asesinato de 1.400 personas, tanto extranjeros y judíos y no judíos, y también pues muchos heridos, 240 secuestrados, porque nadie en el mundo escuchó lo que venía denunciando Israel. Así que esto es un llamado al mundo, no para disculpar, sino para pelear junto a Israel por la seguridad del mundo. Nos dice que en Israel están parados ahora en ese frente de guerra por el mundo, haciendo eso, y hacen un llamado por eso a que los apoyen y peleen contra el mal junto a ellos. El propósito que tiene el ejército de Israel en estos momentos es destruir a Hamás. Sin embargo, hemos visto, y bueno, usted lo mencionó, que más allá que las personas como tal de Hamás también es una ideología. ¿Cómo pretende el ejército de Israel pelear en contra de una ideología? Apart from destroying the people of Hamas, as you have mentioned, there's the ideology. How can you guys fight the ideology of Hamas? It's a very good question, and this too is something that we have been speaking about for many, many years. A big part of this is through what is being taught to young Palestinians in Gaza and in the West Bank as well, for that matter. When we have been speaking over the years about looking at these textbooks, which are also provided by UN agency, by United Nations agencies, this is something that, again, we were talking about and everybody was dismissing Israel. This is where things emanate from, to look at how these kids, the next generations, are being educated, and to come in and teach more about tolerance and about understanding and learning history and speaking to each other, having interreligious dialogues, and not being led by fanatics who behead people, rape people, kill people, and brutalize them in such a crazy way, as they are also doing to some of their own people in Gaza. So to fight the ideology, it takes unfortunately a long time, but it has to be in a very determined way, led also by the international community, to fight back against all those who are preaching for terrorism and hatred. Él señala que es una buena pregunta y es algo de lo que ellos vienen hablando desde hace años. Nos dice que los palestinos en Gaza y en Cisjordania pues sí tienen esta educación que se le da a los niños y a las nuevas generaciones en los libros que son proporcionados incluso por agencias como las Naciones Unidas. Nadie escuchaba a Israel en cuanto a esta advertencia, y nos dice que de ahí viene todo, cómo educan a las próximas generaciones y no les enseñan más tolerancia, historia, diálogo interreligioso. Ellos están liderados por fanáticos que decapitan, asesinan y brutalizan a las personas o atacan a las personas, y son cosas que le hacen incluso a su propia gente en la Franja de Gaza. Así que pelear con la ideología, por supuesto que toma mucho más tiempo, pero hay que hacerlo de manera determinada con la comunidad internacional para pelear contra esto que pues sí, afecta a la Franja de Gaza. Última pregunta, last question para nuestro invitado. Ana,
Voy a ir no a la prensa de los Estados Unidos, voy a ir a la prensa de Europa, un periódico de Barcelona, La Vanguardia. La primera página es una señora con un bebé en sus brazos, su esposo cargando 2 bolsas plásticas, con lo poco que recuperaron de su casa, y un niño con una bicicleta. Todo el resto es destrucción. Pregúntele al señor Benjamin si está descartada la posibilidad de lo que se conoce dentro de la guerra como la proporcionalidad, advirtiéndole que estoy de acuerdo con que el mundo debe condenar lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Pero esta foto es de hoy. Hoy estamos en 7 de noviembre, un mes después. Una mamá, un niño en sus brazos, un esposo con 2 bolsas plásticas y un niño con una bicicleta. Y detrás, la destrucción total de todo. No se puede manejar algo de proporcionalidad, repito, condenando lo que pasó hace un mes. Let's speak about a word that in the war it's known as proportionality. Don't you believe that some of that could be applied? And we want to refer ourselves to not the U.S. press, but the European press. And we're seeing a newspaper, a Spain newspaper, which front cover shows a woman carrying a baby, a dad carrying 2 plastic bags with whatever was left from his home after a bombing. And then we have a kid in a bike. And apart from that, everything else is destruction, total destruction. Should we consider proportionality to some extent in this war? So, Julio, thank you for this question, and of course I'm being asked this question also by others. Proportionality is something that I would put in the face of Hamas when they are holding over 240 hostages, and they are not allowing even the Red Cross to know if they are alive or not alive and how they are doing. Proportionality is when we are talking about 1,400 Israelis and non-Israelis, Jews and non-Jews, who are being severely massacred in their own homes in Israel, not in Gaza, in Israel, crossing over the border and desecrating their bodies and doing all kinds of things that I don't want to repeat on the radio right now. Proportionality is them holding their own people hostage and not allowing their own people to go down south in Gaza, as we have called them to do from day one of the war. We have been calling time and time again for the residents of the northern part of Gaza to evacuate, to go down south, because it is not safe for them there. And Hamas, and while Israel is doing everything we can to hopefully and possibly protect people and civilians, Hamas is doing everything in its hand and its power to harm its own civilians, not only ours, but it is preventing them from going down south. It is preventing them from evacuating their homes, and it is operating from within their homes, within their hospitals, within their mosques, within their schools. So proportionality, I would refer the finger towards Hamas in this regard. They have all the ability to control this situation. Mr. Benjamin, in Washington, D.C., thank you very much for this interview. And we hope that our next call will be better news for your people and the people in this region. Thank you very much. I will join that prayer, absolutely. Thank you, Julio. Thank you. Él es Eliav Benjamin, el segundo de la embajada en Washington, y es el vocero político de Israel ante la Casa Blanca. Pues Grace, volvemos a lo mismo. Ellos siempre van a citar, por eso le dije que condenábamos lo que pasó hace un mes, lo que pasó el 7 de octubre. Dice, ¿dónde estuvo allá la proporcionalidad? ¿O dónde está la proporcionalidad si no sabemos qué pasó con 240 secuestrados? No sabemos si están vivos, ¿no? Sí, él cree que esa pregunta de la proporcionalidad se le debe trasladar a Hamás, teniendo en cuenta que ni siquiera permiten a la Cruz Roja saber si los secuestrados que tienen están vivos o muertos o cómo es el estado de salud, y también pues se remite al ataque que dejó 1.400 israelíes y no israelíes, judíos y no judíos asesinados y masacrados en sus propias casas. Dice que pues esa pregunta de proporcionalidad va más dirigida a Hamás que a ellos, porque creen que Hamás tiene el poder del control de la situación
población y está haciendo todo lo posible Israel para proteger a los civiles, pero jamás no deja que esa gente salga del norte hacia al sur, que evacúen para poder protegerlos, porque nos dice que Hamás está operando desde las casas, las mezquitas, los colegios y los hospitales, y pues aunque Israel hace todo para proteger a los palestinos, pues jamás no los deja pues proteger porque no los deja evacuar.